Bien, buenas tardes, Osvaldo. Indícame si me puedes escuchar. Vamos a comenzar. Buenas tardes, profe. Sí, 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 lo escucho. Bueno, pues vamos a iniciar. Ya estás viendo mi pantalla también, ya inicié la grabación. Creo que tenías dudas, ¿no? Sobre las Sí, actividades. de hecho tengo duda con la serie. Bueno, el caso ese sí lo entendí con lo que explicó usted. Tiene que ser lo de las transiciones. Ya leyendo bien ya la que pedía la actividad, tendría que hacer la matriz de Ujú. transición, checarlo del pronóstico a 10 periodos y hacerlo del estado estable. Ese sí. Pero en la serie, sí tengo mucha duda con los ejercicios del 4 y el 5. Así de plano, como que no me quedan, no me quedan. Ok. Bien, y ¿no tienes ningún avance de esos ejercicios? Bueno, si no, ahorita los checamos. Sí, sí, bueno, Más o avance, menos avance, te no. digo. No. Sí, lo traté de hacer, pero nada más no. Bueno, entonces déjame abrir la actividad para que tengamos ahí el contexto de los ejercicios. Y creo que ese es Miguel. Lo estoy aquí localizando. No, 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 no. Tiene que ser su gusto con lo que hicieron A ver, entonces es esto, ¿no? Y ya lo ves en Sí, pantalla, ya ves el archivo. sí, sí, sí lo estoy viendo. Y entonces dices que son los ejercicios 3 y 4. El 4 y 5. Ah, 4 y 5. Bueno, este está sencillito, este también. Bueno, entonces voy a ponerlo aquí a un ladito para que acá vaya poniendo las notas. Bueno, ahí después checas también la grabación con calma. Y ahorita lo voy a explicar un Sí, poquito largo, o digo rápido. Entonces, vamos a ver qué dice aquí la situación. Dice que es una compañía de seguros que le cobra al cliente de acuerdo a su historial. Entonces, primero hay que identificar aquí de qué cliente se trata. Va a haber diferentes tipos de clientes y cada cliente se va a asociar a un estado. Entonces, hay que ver primero cuántos tipos de clientes existen. Voy a sacar mi herramienta para irlos marcando. Pues primero habla de un cliente, este, no pinta, quién sabe por qué no me pinta. Ni a ver, nuevamente, a ver si así ya, creo que así ya. Bueno, pero se ve la pantalla chiquita. Bueno, está bien para que aquí pongamos las notas. Eh, entonces, primero habla de un cliente, este, que no ha tenido ningún accidente durante los últimos 2 años. Entonces, es un tipo de cliente, es el más pequeñito. Bueno, este sería entonces un tipo de cliente. El otro dice que ha tenido un accidente en cada uno de los últimos 2 años, o sea que ha tenido en los últimos 2 años 2 accidentes, es otro tipo. Y después, un cliente que ha tenido un accidente durante solamente el último de los 2 años, entonces es otro, que a ese se le carga un costo. Y el otro cliente que ha tenido un accidente durante el último año. Bueno, entonces estos clientes, ¿cómo los pudiéramos ver así de forma gráfica? Estamos hablando de 2 años, entonces el primer cliente, que estoy aquí marcando en primer lugar, dice que no ha tenido ningún accidente en los últimos 2 años, entonces lo pudiéramos representar como con este símbolo. No ha tenido accidente en ninguno de los 2 años, con esta palomita. El segundo
Dice que ha tenido un accidente los últimos 2 años, entonces se ha accidentado en el año 1 y en el año 2. Así. Luego el otro dice que ha tenido un accidente solamente en el último año, entonces eso lo representaríamos siguiendo esta anotación. ¿De qué manera? Primero, el primer año no ha tenido accidente y en el último ya. Y el otro cliente ha tenido accidente en el último año. Sí, ya no me lo firmo ya. Por separado, ¿eh? Las tres son Ahora aquí ya me estoy confundiendo. El tercero, el que tengo acá, dice que ha tenido un accidente durante solamente uno de los 2 últimos años. Entonces, para diferenciarlo del último, que dice que ha tenido accidente en el último año, en realidad el último cliente se vería como lo estoy marcando aquí, así y así. Pues para diferenciar el tercer cliente de este, simplemente lo vamos a poner al revés, así. Que durante el primer año sí tuvo accidente y durante el segundo año no. Entonces, básicamente son estos 4 diferentes tipos de clientes. Ahora hay que ver las transiciones. ¿Cómo son esas transiciones de acuerdo a estas probabilidades que nos están marcando? Bueno, entonces a este le puedo llamar el estado o cliente 1, 2, 3, 4. Y las transiciones pues van a ir de año a año. Entonces tenemos que armar una matriz de 4 por 4, pues son 4 estados. Sí. Entonces, aquí como vamos a ir armando esa matriz, tiene que ser de 4 por 4, ya lo sabemos. Voy a marcar los espacios para indicar esas eventuales transiciones. Ahí me pasé. 1, 2, 3, 4. Bueno, 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a regresar. Voy a borrarle esto para que nos estorben. Ahí está. Bueno, entonces aquí sí vemos de qué probabilidades nos están hablando. Vámonos con esta directamente. A ver en qué lugar la podemos acomodar. Dice que un cliente que ha tenido un accidente durante el último año tiene un 10% de probabilidad de tener un accidente en el año actual, o sea, en el segundo año. Entonces, los estados los podemos referir así de esta forma: 1, 2, 3, 4. Entonces, este 10%, y bueno, así como van en columna, también irían en los renglones: 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuál de estos 4 casos estaría representando esa transición? Está efectivamente que, donde dice, el cliente que ha tenido accidente en el último año vuelva a tenerlo en el segundo. Sería la transición 2, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Porque ha tenido accidente en el primero Ajá. y lo vuelve a tener en el segundo. Entonces, ese 10%, ¿en cuál de las celdas, no, de las celdas de la matriz, correspondería? Pues precisamente en la transición que va del 2 al 2, ¿no? Son dos. Entonces, ese valor pudiera estar aquí. Bueno, vámonos con otra probabilidad, esta del 3%, que asocia esa probabilidad del 3%. Dice que hay solamente un 3% de, de oportunidad de que
él o ella, o sea, el cliente, tenga un accidente en el año actual. Pero eso de qué depende de que antes, el año anterior, no tenga accidente, aquí dice. Entonces, esa transición, ¿cuál sería? De 4 a la 4, ¿no? Esta. El año anterior no tuvo accidente y este año sí. Ujú. Entonces, Sí. ese 3% pudiera ir aquí. Entonces, en este caso sería 0,03. Y bueno, el problema nada más nos da estos números, ¿no? Este Sí. y este, ¿no? Y ya no tiene más, pero con la pura lógica nosotros podemos llenar los demás. Mm, Por ejemplo, de pasar del estado uno al uno, es decir, no tener accidente. Ahorita de inicio no podemos establecer esa probabilidad, entonces vámonos con la siguiente, de tener accidente en el primer año y el 2 a tenerlo. Creo que esa sí ya la tenemos, ¿no? Es decir, de pasar del estado uno al 2 para poner aquí algún valor, ¿qué número iría ahí? O sea, no tener accidente el año anterior y sí tenerlo el año posterior. Sería este, ¿no? Entonces aquí también iría el 3%. Entonces, al final hay que ir llenando esa matriz, Sí. pero cuidando que los renglones, las probabilidades no se pasen del 100%. Y va a haber algunas que a lo mejor de inicio no puedas establecer como esta, ¿no? La de pasar del uno al uno. Entonces, en ese punto tú ya vas a tener aquí algún número y acá algún otro número. Entonces ya nada más lo que te falte para completar el uno, lo pones acá. O eventualmente no pudieras tener ningún valor, o sea que no puedes determinar, pero no va a ser el caso. A lo mejor te quedan vacíos dos celdas, entonces lo más lógico es ponerle lo que te sobre. Vamos a pensar que acá le pusiste el otro porcentaje que te hacía falta, 0,1. Vamos a pensar que acá le pusiste 0,1. Entonces ahí ya se junta 0,1 o el 10% más el 3%, 13%. ¿Cuánto sobra? Pues eso que sobra, ya lo repartes entre los dos. No sé si se dé el caso aquí, habría que revisar cómo se dan esas transiciones. Acá si le puedes colocar alguna de estas que sí tienes ya definidas, si son las únicas dos, ¿no? Ajá, sí, sí, un porcentaje. O si ya no, ya no tienes valor que colocar y te sobran dos celdas, pues repartir lo que te sobra entre esas dos celdas. Ujú. O eventualmente tres, si ese es el caso, ¿no? Y bueno, ya que tengas esta matriz, ¿qué es lo que nos pide? Aquí la regla es que no te pases del 100% por renglón. Que Está bien. la suma de las probabilidades por renglón no sea mayor al 100% por columna, no importa. Por renglón no se tienen que pasar. Y, híjole, ya le borré ahí. Y, ¿qué nos están pidiendo? ¿A cuántos periodos nos están pidiendo hacer el análisis? No, solamente pide que cuánto es lo que se tiene que pagar de prima del seguro. Entonces, aquí las probabilidades que tienes que obtener son a largo plazo. Entonces, ahí en el software, si lo haces, Ah, a mano, tienes que ponerle ahí exactamente en el software o precisamente en el software, vas a tener que hacer referencia a los resultados de periodo estable o sí, en inglés dice steady es state ¿viste? probabilities, algo así dice. Sí. Pues, esas probabilidades son las que tú vas a, este, a reportar, pero te están pidiendo en costo, ¿no? Entonces Ajá. tú vas a obtener como resultado un vector así de tres.
probabilidades A, B, digo de cuatro. Sí. Entonces la probabilidad del primero pues va a corresponder al dibujito que hicimos hace ratito, al primer tipo Ah, de cliente, al segundo, al tercero y al cuarto. y ahí en este tipo de ejercicio, los costos que tienen arriba también se tienen que agregar a alguna transición. Aquí en este punto es cuando los multiplicas por alguna de estas probabilidades, Ujú. pero ya es hasta el último, ya que obtienes este vector. Ah, ok. Y precisamente esa multiplicación que hagas, o la suma de las multiplicaciones, ahorita lo voy a hacer así, vamos a suponer que ese 100 va con este y el otro el 400 va con este. Y hay otro valor que va con este y otro valor que va con este. Entonces el valor promedio, este que te están pidiendo es pues precisamente la suma de multiplicar este por este, más este por este, más este por este, más este por este. Ujú. A lo mejor tú no tienes cuatro valores porque hay alguno que aplica para dos tipos de Sí, clientes, porque al final son iguales, ¿no? sí, Nada más sí. que uno tiene el accidente primero y el otro tiene el accidente después. Entonces, esta es la prima promedio. Ok, sí, está bien. Sí, sí, sí. Y el otro es muy parecido, el 5. El 5 es muy parecido. Primero tienes Ajá. que establecer cuántos estados hasta ahí llega, ¿no? Aquí vamos a ver cuántos estados son. Ah, bueno, habla de suscriptores, ¿no? A un periódico. Ujú. Y bueno, creo que te digo, es muy semejante al anterior porque dice que durante el primer año se suscriben como suscriptores, 20% de ellos cancelan. Y luego el otro, y aquellos que se suscriben por un año, el 10% cancela durante un segundo año. A ver. Entonces, el 20% cancela el primer año y un 10% cancela el segundo año. Y los que se mantienen por más de 2 años, cancelan en un año posterior. Entonces, aquí creo que es una matriz de 3 por 3. Entonces, cada uno de los estados se refiere a cuándo cancelan al primer año, al segundo o al tercero. O si porque creo que no hay esta información y bueno, también aquí creo que sí es necesario agregar el cuarto estado que son los clientes que no cancelan, al menos durante los primeros 2 años, que es el tiempo que tenemos aquí. Ujú. Pues, o tres, no estoy seguro. A ver. Creo que en uno de los videos lo menciona. Es el del estado absorbente, ¿no? Sí, y ahí vas a definir algunos estados precisamente como absorbentes, porque pues ya cancelaron, ya no pueden descancelar, o sea, ya los que cancelaron en el año uno, 2, o si en el uno o en el 2, pues ya no van a poder salir de ese estado porque ya están cancelados, ¿no? Entonces ahí va a Ujú. haber algunos valores de la matriz que van a tener uno, porque pues esos uno ya cancelaron, ya no van a poder salir de esa cancelación. Nada más aquí me queda la duda si es de 4 estados o de tres. A ver, los estados son año uno, cancelan. Entonces, a ver, vamos a colocarlo. Estos serían los años uno o dos. Uno, dos. Dice que durante el primer año, 20, si pensamos que
pasar del estado uno al 1 es cancelar y de acá. Entonces, los que no cancelan pasan al segundo año. Entonces aquí sería pues el resto, 80. Ahora el otro porcentaje. No, sí tendría que ser con más porque si no, no se pueden acomodar entonces. Ajá, sí. Por lo menos 3 estados, porque así Es no. aquí de los que tienen más de un año. Sí, porque aquí nada Cancelan. más estoy considerando un solo año. Entonces tengo que replantear aquí cómo estaría representando yo a esos clientes. Uno, dos, tres, lo menos. Entonces, el primer tipo de cliente es el que sí se suscribe inicialmente, pero en el año en el que se suscribe, ahí cancela. Entonces lo veríamos como así, ¿no? El segundo, se suscriben un año y cancelan al segundo. Y el tercer estado, pues es el que se mantuvo durante los 2 años. Ujú, ujú. Entonces, creo que se acomodaría. Entonces, si consideramos así los estados, este 20% ahora en esta nueva matriz, ¿en dónde caería? Se quedó en el estado, Ujú. pues, así como la tenía, ¿no? Y, y acá el otro restante, acá en el 3 no le pondríamos nada porque ese 3 está implicando que va a durar más de 2. Bueno, va a durar Ujú. o va a llegar al final del año 2. Todavía no sabemos si va a llegar al final del año 2. Lo que sí sabemos es que por lo menos empieza el segundo año, por eso lo ponemos aquí. Sí, sí. Ahora el otro, eh, aquí, ¿en dónde le acomodamos este 10%? O sea, que cancele. Mm, Eh, en el 2-2. Aquí, el uno lo representamos también como la cancelación, como la eventual cancelación. Entonces, pasar de 2 a uno, en este caso el uno sería como el que nos está marcando y que ya se canceló aquí. Entonces, yo lo pondré aquí. Y el restante 90%, o le ponemos aquí 45 y 45, ¿qué significaría ponerle algún valor aquí en el 2, terminar ese año 2, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. ¿Qué significaría ponerle algo en esta celda? Pues que o va a seguir en el año 3, pero ya no sabemos qué vaya a pasar ahí con él en el año 3, ¿no? Entonces, el restante sí tendría que acomodarse en alguna de estas dos celdas, y específicamente en esta. Es decir, no puede pasar si todavía no termina el año 2, no puede pasar al año 3. Entonces aquí le estamos indicando que va a terminar el año 2 suscrito. Bueno, y todavía nos falta este porcentaje, todavía no lo consideré. Bueno, creo que se va hasta acá, ¿no? Ajá, sería para el tercero. Más de dos Se años. va acá al 4%. Sí, o sea, no sabemos si después de 2 años qué pase con él. Ahí dice que va a cancelar, entonces ese 4% creo que iría acá. Y acá en las otras dos celdas, ¿qué valores van a ir? Al final, cada uno de estos estados va a representar si en este año se mantiene o en ese año cancela, o a lo mejor y el otro estado va a estar representando si sigue al otro año. Entonces,
porque funcionaría mejor si lo definimos así. Cancela en el año actual, cancela año actual. El estado uno cancela en el año actual. El segundo estado significa que cancela en el año siguiente. Y el tercer estado estaría significando que sigue suscrito el año siguiente. Entonces, de esta manera creo que se entendería mejor, se explicaría mejor cómo plantear esta matriz. Esta creo que no está bien planteada así como la definimos porque los estados, así como los puse de inicio, creo que no explican esas transiciones. Entonces, esos estados para que elaboren correctamente la matriz, tienen que estar representando si el cliente cancela en el año actual, el segundo cancela este, en el año siguiente o al finalizar este año, y el tercer estado es que va a seguir por lo menos otro año más. Bueno, pero también aquí el chiste es que las probabilidades por renglón no se pasen del 100%, 100%. que aquí que lo que pongan no se pase del 100%. Ahora aquí, tanto acá en el ejercicio anterior y en este ejercicio en el 5 necesitamos un vector de estado inicial. Entonces, si no nos los dan, y si son tres estados, dice, necesitamos a fuerzas ese vector de estado inicial para poder obtener, este, en el caso del ejercicio 4 ese vector de probabilidad estable. Y acá también lo necesitamos para poder, hacer en el software, en este caso, porque sería lo más, sencillo, hacer en el software las operaciones para saber en qué año el estado 3 o en este caso el estado uno es el que en la solución va a dar ese uno. Eso estaría significando que aquí en ese periodo es cuando cancelaron. Bueno, o por lo menos que este resultado que sale aquí sea más grande que la suma de los otros dos. Entonces, cuando este estado en el año X sea más grande que estos dos, va a estar indicando que en ese año en promedio se van a estar, cancelando la suscripción la mayoría de los suscriptores. El software que nos va a dar como resultados, ya que tengamos la matriz esta y el vector de estado inicial, que es un vector también de tres números, de tres probabilidades, como acá no lo tenemos, entonces nosotros podemos asumir que inicialmente, pues estas son las probabilidades, un tercio a cada estado. Entonces, ya que tengamos esta matriz y este vector se lo metemos al software, el software nos da resultados para el año uno, 2, 3, 4, así. Y nos va a dar vectores A, B, C, así para cada año. Entonces, cuando nosotros veamos en los diferentes resultados que la suma o bueno, que el valor de esta primera probabilidad es más grande que la suma de estos dos, vamos a suponer que nos sale aquí, que acá nos sale 0.6 en el resultado. Y luego acá 0.2 y en el otro también 0.2. Entonces, si nos queda así de esa forma, estaríamos diciendo que los suscriptores en promedio duran suscritos a ese periódico 5 años. Pero todo eso nace de tener la matriz y el vector de estado inicial, si no nos lo dan, nosotros lo podemos proponer así de esta forma. Igual en el otro también necesitamos el vector de estado inicial. Como son allá cuatro estados, podemos asumir que es un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Al final no importa porque le pongan lo que le pongan, dependientemente, o al menos que no sea un uno en alguno de las celdas, va a dar el mismo resultado. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Este,
Sí, sí, te Aquí escucho. con lo que te pude ayudar es que en la matriz del ejercicio 4 son 4 estados y aquí son 3. Y Sí, bueno, por lo menos aquí establecimos cuáles son esos 3 estados. ¿Se cancelan este año, cancelan el siguiente o se mantienen? ajá, sí, sí. Ya Y ya cancelan después. la cuestión, ya la cuestión es cómo acomodar estas probabilidades que sí tenemos, que sería 20, 10 y 4, y creo que nada más son esas. Y ya las que nos hagan falta, pues ya vemos si el porcentaje que nos hace falta lo repartimos en las celdas que nos hagan falta, o si ya nada más nos falta una celda, pues le ponemos la probabilidad que nos reste. Y bueno, luego ya en el software, para recordar cómo se realiza, te voy a abrir el software. Creo que un ejercicio de los videos, sí, hace esto que mencioné al último. Este módulo, pues, por ejemplo, si es una matriz de 3 por 3 se le pone aquí 3. ¿Ok? Aquí ponemos el vector de estado inicial, el que yo les di hace ratito de forma horizontal. Aquí hay que meterlo de forma vertical, entonces voy a inventar números. Aquí este vector de estado inicial también es importante, o es la regla de que suma uno. Pues esto suma uno. Acá también le voy a poner números pues así al azar, nada más cuidando que sí por renglón sume uno. Acá le voy a Sí, de todas poner, formas, ahí aparece el aviso de que hay columnas que no suman uno. ¿qué pasó? Ah, esto no lo borres. Y acá le metemos pues muchas transiciones. Le exageré allí mucho y simplemente le damos resolver. Acá en el ejercicio 5 el resultado que van a buscar va a ser el de state, y esas probabilidades las van a multiplicar por los costos, por 100, por los costos que vienen ahí en el ejercicio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí le estoy inventando números. La suma de multiplicar este valor por más por más por ese será la prima promedio que nos piden. Ahora en el otro ejercicio, en el último, hay que buscar en esta ventanita que dice multiplications, y allí vemos los resultados año por año o periodo por periodo. Pues periodo uno son estos los resultados de estos de aquí. Periodo 2 estos. Periodo 3 estos. Y así. Entonces, ustedes en su caso tendrán que buscar el año en el que el primer valor o el valor que asocian a la de suscripción o a la cancelación sea más grande que los otros dos. Bueno, aquí no se da, ¿no? Ujú. Y vamos a pensar que se da en el año, en el periodo 3. Entonces ahí pues, respaldarían con este resultado, y a partir de ese año es cuando ya hay más probabilidad de que el cliente se desuscriba o cancele, mejor dicho. Sí, sí, sí. Bueno, entonces pues ya como te dije, ocupamos más tiempo Sí, profe, sí, sí, con eso del estamos. planteado, pero espero que te haya podido ayudar. Sí, 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 Como bastante. les había comentado al principio, aquí lo más difícil es plantear las matrices, entender qué es lo que va a significar cada estado, porque pues ya teniendo las matrices e incluso sin tener el vector de estado inicial, si por ejemplo no lo tenemos, pues le asociamos la misma probabilidad a cada evento, a cada estado. Un tercio, un tercio, un tercio. Ujú. De todas formas, no importa si yo le pongo un tercio, un tercio, un tercio, o como le puse acá, el resultado va a ser el mismo. Bueno, al menos a largo plazo, no hacían en los periodos, al menos a largo plazo sí es el mismo resultado.
Dale, pues entonces vamos a terminar aquí esta sesión. Bueno, y nada más recordar que el examen ya se les habilitó, si les llegó la notificación. Sí, sí, está. ¿Cómo está? Entonces, justamente ahorita estaba actualizando aquí en Moodle para que también les aparezca, ya les aparece. Y pues ya nada más tenemos esta semana y ya, ¿no? Para terminar esta unidad. Entonces, en la siguiente sesión, que va a ser el 2 de diciembre, ya ahorita estamos en la semana 14, en la antepenúltima del curso, y ya nada más nos sobran esta semana, la otra y otra más. Y una adicional para las segundas oportunidades. Entonces ya estamos cerrando el curso. Ya la unidad última, la que nos falta, esta es más sencilla porque solamente implica el uso de fórmulas. Y ese uso de fórmulas, ya lo estaremos viendo en su momento, solamente necesita que definamos de inicio dos parámetros, o sea, dos letras, dos variables. A partir de definir esas dos letras ya sale todo lo demás. Bueno, pero eso ya lo estaremos viendo en su momento, la semana que viene tal vez. Bueno, también para los que deban alguna unidad de la uno, la 2 y la 3 ya les había comentado, tienen que hacer las mismas actividades. Ya ahí tienen la asignación. Tú en tu caso, pues no debes ninguna unidad, ¿o sí? No, de este no, Esta. de administración de operaciones, ese sitio ya no salen los resultados del tema 3. Sí, del tema 3 no he terminado de calificar. Entonces creo Ah, que en ok. el otro video les dije que ya estaban, pero no. Sí, sí, sí. Están los de investigación de operaciones, Sí, pero los de AO, nada más está el tema uno y tema 2. Entonces, nada más a los que les deban alguna unidad es a los que les aparece la asignación, a los que no deben, pues incluso si le dan clic allí, pues no los deja, no les da acceso al link. Entonces, esto está nada más para aquellos que deben alguna unidad o algunas, o todas. Entonces, hay que subir las actividades antes de la fecha de vencimiento, y los exámenes, en este caso, como se menciona ahí, o no sé si diga, bueno, no dice, pero aquí se los menciono, aquí sí dice aquí. Ya se les estarán habilitando los próximos días, y esos exámenes pues sí son diferentes a los de curso normal. Entonces, para que le vayan avanzando y no se vayan atrasando. Ok, vamos a terminar la grabación y ahorita nos conectamos sí, profe. en la otra Sí. materia, ¿sale? Ok, gracias. Terminamos. Gracias.